En el episodio de hoy estaremos abordando un tema que nos va a sacar de la zona de confort a todas y todos. Vamos a hablar sobre la sexualidad femenina, vamos a tocar temas acerca del placer femenino y cómo hemos metido todos estos conceptos en una cajita de tabús. Así que te damos la bienvenida a nuestro episodio de Con placer o con placer. Recuerda que todos los lunes tenemos nuevos episodios. Somos una, Dos, tres mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan. o en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar. Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios. Mi nombre es Annie Sara, Stephanie, y les damos la bienvenida al podcast Lo que no callamos las mujeres. bienvenidos a todas y todos a un nuevo episodio de Lo que no callamos las mujeres, el podcast. El día de hoy traemos un tema un poquito picoso, un poquito que va a salir de la comodidad, de la zona de comodidad de todos y todas, y en especial en nuestra experiencia, ¿verdad? Que vamos a hablar de algo que se ha mantenido o muy bajito o muy en silencio entre nuestro círculo de amistades, inclusive algunas veces familiares. Hoy vamos a tocar el tema la sexualidad femenina. Chicas, ¿cómo están el día de hoy con este tema? Vamos a abrirnos un poquito más sobre esto y ojalá que más de alguna o alguno le pueda resonar esta información y abrir más espacios para tener esta conversación que son las mejores, las que nos incomodan. Así que vamos a arrancar con estas ganas el día de hoy y vamos a tocar este tema. Y quiero hacerles lectura de un headline, de un titular de una noticia que encontré por ahí en Mr. Google y decía que la brecha del orgasmo, o sea, que las mujeres disfrutan menos del sexo que los hombres. Pues no sé, Ani, qué te hace sentir este titular, si nos puedes pues, reflexionar sobre esto, o si has tenido algo que has escuchado, algo que has sentido, que te pueda resonar con esta información. bueno, empezando por decir que este tema me saca de mi zona de confort, ¿verdad? O sea, ponerlo en el Sí, público me pone bien nerviosa, me pone la expectativa de quiénes van a escuchar lo que estoy diciendo y lo que estamos diciendo aquí en general. Entonces nos sí. pone bien vulnerables a las tres, creo yo, si me permito decirlo. Pero para eso Sí. estamos, ¿verdad? Porque no queremos callar más, queremos hablar de estos temas que se consideran tabú. Y con respecto a la pregunta que me decías, yo creo y he leído, me he informado también a lo largo de los años que probablemente en los últimos, que tal vez unos 7 años, he aprendido muchísimo más de la sexualidad femenina de lo que aprendí mucho antes. Entonces, ya informándome, yo creo que es totalmente cierto y creo que se debe mucho a cómo nos han educado o lo que no nos han educado. Entonces, es necesario abrir de esos temas, es necesario que aprendamos que el hablarlo, el conversarlo, no tiene nada de malo, porque solo queremos aprender. Y es algo que nos va a ayudar a nosotras a destaparnos con otros temas más adelante, estoy segura. Entonces, espero que lo reciban muy bien. Y sí, efectivamente, es un tema que nos da como aquel nerviosismo, pero a la hora del té, mamita, otras cosas también se destapan. Así que vamos a aflojarnos un poquito en este tema. Y Sara, pues, ¿qué has escuchado de esto de la brecha del orgasmo? O sea, ¿qué has visto allá en Estados Unidos también? ¿Cómo han tocado este tema? Pues mira que bueno, comenzando igual que Annie, ¿verdad? Igual que vos, Steph, creo que las tres fuera de confort, ya lo dijimos. En lo personal, pues me saca bastante fuera de mi confort, ya que la sexualidad femenina o en sí la sexualidad es un tema para mí bien, diría yo, bien privado, bien sagrado, Íntimo. íntimo, esa es la Sí, palabra, porque así debería de ser, ¿verdad? Y sí. creo que lo vamos a tocar en varios puntos aquí. Pero se sabe de que con este headline a mí lo que me dice es que definitivamente la sexualidad está orientado al placer del hombre en lugar de la mujer y que la Sí. mujer no tiene voz ni voto muchas veces. O si tiene, Ujú, pues es ujú. como, ¿por qué, verdad? Mínimo. Es muy, Ujú.
Sí, y si la mujer se cuestiona esto, viene a ser como dando otro tinte de nuestro valor, ¿no? En el caso de aquí de los Sí. Estados Unidos es bien abierto, ¿verdad? Hay sin Ujú. entrar en mucho detalle, hay de todo, por así decirlo, pero definitivamente el headline es muy certero por ese tema de que se enfoca más en el hombre. Sí, hay Sí, mucha información y se enfoca bastante en el hombre y no tanto en el que, ok, y uno de mujer que piensa o que Hay dice. ¿y qué mucha pasa? información. ¿Y Exacto. qué Y pasa? fíjate que si no habían escuchado anteriormente eso la brecha del orgasmo y de qué trata esto, es pues básicamente esa inequidad, esa disparidad, que existe entre el hombre, el alcance del hombre en el orgasmo versus el de la mujer. Usualmente esta brecha se toma muy de ejemplo a la gente heterosexual y la gente que es cisgénero, para que estemos informadas todos y todas. Entonces, básicamente es que el hombre, el 95% de ellos llegan a esa peculiaridad que es la eyaculación, mientras que la mujer nos quedamos más o menos casi que la mitad por detrás, que no es nada irónico, viendo todas las estadísticas y cifras que hablamos en el primer episodio, que si no lo han escuchado, vayan, pónganle pausa a este y regresen al primer episodio. Pero sí, efectivamente, el 65% de las mujeres llegan al orgasmo. Entonces, ¿qué nos da a entender esta cifra? Reprobadas. Reprobadísimo, Aplazadas. panzoncita, como decían, ¿verdad? Con un pelín. ¿Qué demuestra esto en nuestra sociedad? Y lo hemos hablado de los prejuicios, hemos hablado de estas brechas y también las tenemos en la cama, jóvenes o adultos o quienes escuchen. Los tenemos, llegan a esos niveles, la disparidad. Y qué irónico, porque nadie está hablando de este tema. Nos da pena, nos da vergüenza, está la culpa religiosa, está la culpa de la sociedad, está ay, es que es una fácil, es que es una ofrecida, y vienen todo este bombardeo hacia la mujer. Así que vamos a definir qué es esto del encuentro sexual, porque para entender placer el placer también se da en un encuentro sexual. Y la pregunta que les traigo hoy es que, bueno, el sexo realmente termina cuando el hombre eyacula. Ani, no sé qué opinión tienes sobre esto. Mira, te voy a contar. La verdad es que yo Ok. al principio pensaba que el encuentro o la actividad sexual en sí Ujú. se decía solamente cuando había penetración. Así de simple. Para Sí. mí eso era. Así, eso era lo que me habían educado, lo que las películas, lo que las series, todo me había apuntado para ahí. Y ya Ujú. después, a medida que fui creciendo, entendí que no, que hay muchísimo más. O sea, hay qué sé yo, no sé ni ya cómo decir la palabra, Un pero Abanico. hay espectro, un Un una abanico, abanico. exacto, magnitud esa era de... la palabra, gracias Ajá. Stephanie. Hay un espectro de múltiples Espectro. actividades sexuales que no solo incluyen penetración, que son parte del encuentro sexual, Ujú. ¿verdad? De esa actividad. Sí, Entonces, para mí, hemos denominado mucho que la penetración y la eyaculación del hombre, cuando el hombre acaba, eso es el encuentro sexual. Y eso se mira muy reflejado en nuestra sí. educación, en lo que miramos, y pues Ujú. tenemos que salir de eso, no satanizar nuestro placer, no castigar nuestro placer. Exacto. Y Sara, o sea, si te pones Sí. a pensar en las películas, en las series, en el Netflix o bueno, en contenido más de adulto, o sea, tenemos una exposición, vulneralizadas, ¿no? Hacia los medios de comunicación inclusive, de que la que se destapa en las películas somos nosotras. Exacto. O sea, ¿qué ondas Sí. hay? ¿Qué ondas ahí? Tiene definitivamente, y lo notas en los shows y en las series. En la primera Ujú. temporada son los primeros episodios donde el bombardeo de sexualidad se da y es 100% la mujer. Lo vemos en Sí, no sé si han visto Juego de Tronos, pero Juego de Tronos así es. Los primeros capítulos o episodios así son, ¿verdad? Que de hecho cabal. es demasiado. Bueno, como millennial lo he visto, que las películas que eran R o qué sé yo, súper adultas, ahora son PG, ¿verdad? Que son menos, o sea, que las pueden Sí, ver sí, adolescentes. Entonces estamos viendo que el sí, bombardeo de la sexualidad es inmenso, pero sí, quien necesita vestirse es la mujer para agarrar la atención. Y luego los claro. shows van minimizando eso
ya cuando han capturado la audiencia y ya, ¿verdad? Pero sí es la El mujer, enganche. el enganche es la Sí, mujer El enganche. de ver a la mujer Pristina, como el objeto, Fíjate que, ¿verdad? el objeto, sí, sí. fíjate que cuando yo pienso de esto, a mí solo se me viene una imagen a la cabeza. Es la escena de Titanic. ¿Y quién no hizo el Titanic? Por favor, que pause este podcast y Titanic, que se vaya a ver la película. palabra, O sea, creo que fue... esa, Ya está en Netflix, ya está en está en ¿Ya está en Netflix, Netflix. Netflix? sí, Bueno, vaya a sí, Netflix. Esa escena, o sea, esa, te marcó tanto, es del 99, del 98 esa película, y la primera vez que la mujer, o sea, si tú ves la historia de hoy para atrás, es como qué impactante, ¿no? Qué impactante ver esa escena y desde ahí en adelante pues ya fue irreversible esta exposición que ha tenido la mujer y cómo han sexualizado su cuerpo sí, y no para favor nuestro. no, Eso es lo que no venimos es a a platicar favor hoy. para No es a nada, favor nuestro. Es para la Ujú. típica, ¿no? El sexo vende, pero lo que no te dicen entre comillas o la letra chiquita es que es la cosificación de la mujer. Entonces, por eso quiero seguir ahondando en este tema, como, ¿qué es eso del placer femenino? O sea, Sara, comentame, eso, y ¿qué es para ti eso? sí, y antes de entrar en lo que es el placer femenino, tocaste algo que era la cosificación y creo que por ese punto es que la mujer se ve desvalorizada cuando nos referimos o Ujú, queremos hablar de este tema, porque como ujú. es objeto, entonces hablarlo nos hace a nosotros objetos y no. Y el placer femenino, y entrando en tu pregunta, para mí es simplemente, es que hay tanto Hay respeto tanto. para mí en esa palabra. Sí, Hay tanto que hablar, pero sí, la palabra que sí. el adjetivo del, qué sé yo, ya ni sé hablar español ahorita. Pero la palabra, la palabra es respeto y amor. Sí, Porque el el amor placer tiene que propio. ser el amor propio, hay Mm, tanto porque hay amor, hay comunicación, hay respeto, que todo eso ayuda para que sea placer, porque de lo contrario, no sé el antónimo de placer ahorita en mi mente, pero Ani, y en este caso, ¿has hablado, has conversado sobre este tema? ¿Te has cuestionado esto de qué es placer femenino? Sí, lo que Sara me estaba diciendo resonó bastante conmigo, pero yo creo que tiene mucho más que ver con cómo yo me siento cuando estoy teniendo un encuentro sexual, ¿verdad? Cuando estoy teniendo relaciones sexuales, un encuentro íntimo, como lo quieran llamar, para mí es cómo me siento, ¿verdad? Cómo me siento en ese momento. Y además, en cuanto se me vienen las dos palabras, ¿verdad? Sexualidad femenina, se me viene qué es ser sexy también, qué es sentirte bien con vos misma y correcto. sentirte Sí. bien, sentirte sexy. Y eso es algo que lastimosamente y creo que es muy, no se habla tanto, uno por razones culturales, que, bueno, si hablamos de Honduras, la cultura es bien Ujú. conservadora, tiende a ser bien Sesgada. religiosa. Sí, entonces es de tener pena en verte, tener pena en conocerte, Sí, tener pena en saber qué es lo que te gusta a vos primero para después comunicarle a tu pareja. E incluso cuando ya tenés tu pareja, casada o no casada, no comunicarlo es como mejor quedarte callada, ¿verdad? No lo digas. Si te sentís incómoda, si te ujú, sentís incómoda en el momento. Entonces, para mí, pero el mismo la tabú. sexualidad femenina, el placer femenino es sentirte cómoda y decir qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir bien. Y fíjate que eso tiene que ver mucho a la par, descubrirse, el descubrimiento, es un proceso tan Exacto. bonito que no tiene que ser aquella cosa satanizada, Ujú, que la mujer tenga ese ratito para Sí, ella y puede ser de mil formas, o sea, puede ser desde que me quiero comprar una camisita que muestre exacto. más cuello, puede ser desde... poner candelas, de poner tu aromatizante, ponerte perfume, peinarte el pelo de tal manera, cambiar esos estilos, pintarte las uñas de un color determinado, ese contacto que tú tienes que te haga sentir bien, sí, que te Cuidarte. cuides y que te haga sentir extra poderosa, ¿verdad? Porque poderosa ya somos, solo queremos sí, un tantito un de más boost. ayuda, Sí, un boost. un empuje. Y muchas veces ponemos nuestro placer dependiendo de la otra persona. Y eso es un errorazo. Es como poner mi felicidad
en manos de otra persona. ¿Cómo te vas a poner a hacer eso? El mismo cuestionamiento te tienes que hacer con el placer. ¿Por qué? Porque si tú entregas eso en bandeja y no sabes cómo manejarlo, cómo gestionarlo, probablemente no te lleve a buenos lugares. Y hablamos de eso, de las repercusiones psicológicas que te Exacto. puede llevar a un abuso, ¿verdad? O algún maltrato, porque no cumpliste un estándar. Y ese es el siguiente tema que vamos a introducir en este podcast, en este episodio específicamente. Eso de dónde recibimos esa información, ¿verdad? Esa información Sí, de tu actividad cuestionarnos. sexual, de cuestionarnos de cómo son las cosas, cómo funcionan, qué es, cómo funciona, cómo se hace. Y eso es el debate, es educación sexual o pornografía. Sabemos que hay muchos puntos en contra o a favor de este tema. Es un tema sumamente delicado, pero al mismo tiempo nadie lo habla. Entonces aquí estamos para destapar Polémico. la olla, ¿va? Polémico, esa es la palabra. Correcto. Entonces vamos a hablar de la pornografía y qué estamos aprendiendo, qué mensaje estamos obteniendo nosotras y desde cuándo se introduce este concepto de pornografía a nuestras vidas. Y yo puedo hablar por mí misma, el hecho de que quizás la primera vez que lo vi fue muy chiquita, creo que ni me había bajado la menstruación. Entonces, es el primer bombazo de información sin apoyo, sin que alguien, es como que alguien te dé un problema de matemáticas y no te diga cómo resolverlo. Tú vas a inventar cualquier cosa en el examen. Lo mismo, estás teniendo estas imágenes tan explícitas que de repente te está entrando que así son las cosas, así funciona, así es la interacción. Esta es la búsqueda del placer y lo que mencionaba Sara. Este placer gira en torno al qué, al placer masculino. Entonces, no sé si les ha pasado algo similar a ustedes, Ujú. no sé si en la escuela inclusive, porque uno agarra la pornografía muy chavo, muy cipote. Y la verdad es que no es la mejor manera de entrar a este mundo de la sexualidad. Sara, no sé si quieres ahí aventarte una historia. Claro que sí. Bueno, en el colegio siempre se sabe quién es el más eh, sábelo todo en ese Player. tema, el más player, Ah. ¿verdad? Los players, quién sabe más, quién ha visto pornografía y quién no. Es bastante obvio en Ujú. el colegio. En mi Y caso, sin usualmente es los entrar, hombres, ¿verdad? los hombres, Los correcto. hombres. O se cree que Ujú. son los hombres, pero también las estadísticas aquí en los Estados Unidos al menos, se sabe de que hay una buena población de mujeres que ven pornografía por el mismo tema de que donde Educación. encuentran la Ujú. educación, donde pueden hablar Ujú. de esos temas en un espacio seguro, sin que las cosifiquen, sin que se Ujú. desvaloricen, ¿verdad? En- Personalmente, para mí la pornografía puede ser muy adictiva por el mismo tema, ¿verdad? Ujú. Si no se Ujú. tiene ese cuidado puede ser adictivo. Religiosamente sí, o sea, está vedado, ¿verdad? Cero, cero, cero. Sí, sí. Pero personalmente creo mucho en el don de elección, ¿verdad? Ese regalo que se nos ha dado de poder elegir y he elegido Ujú. no verla, así de claro se lo digo, y quizá haya muchos de los que nos escuchen que puedan decir, ah, mentira, que no sé qué, pero bueno, ¿verdad? Les soy clara, aquí sin tapujos, he decidido no verlo, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, yo sé que eso me deja como fuera de loop de muchísimo conocimiento en el tema. También sé que mi primera exposición, no diría porno, pero sí a imágenes explícitas, definitivamente ha sido los Ujú. medios, ¿verdad? Lo Sí. vemos inclusive en la marca de Carl's Jr., y lo voy a hacer así claro porque ellos no lo esconden, es bastante sexy y un poquito fuera de tono, ¿verdad? Porque Qué interesante. sus anuncios son mujeres casi desnudas, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso Ya. con la hamburguesa, verdad? Ni Pero me fija. Ahora me voy a fijar en eso. Nunca me he fijado. sí, entonces, y si nos vamos a marketing, pues es otro lío, ¿verdad? Pero Ujú. Sí. la pornografía, no personalmente, pero sí he visto en conocidos, ¿verdad? O alrededor mío, que ha dañado matrimonios por la misma Ujú. desinformación y vuelve al tema La Ujú. de la distorsión. distorsión de pedir permiso o no, con consentimiento o no, mantenerlo en secreto. Ujú. Obviamente, me imagino yo que el impacto, solo me imagino el impacto de una pareja entrar y ver
que la persona con que tiene sexo, pues está viendo porno y ha de quedar así como, ¿qué pasó? Pues ¿en qué momento? ¿En qué O porque no me momento se... dijiste ¿Por qué no me también, o dijiste? porque... Y ya la autoestima fijo cae, ¿verdad? Y Sí. vamos a lo mismo de la cosa. Eso, dijiste algo clave, la autoestima. Ani, ¿cuál es tu punto de vista? La pornografía y la autoestima, ¿qué nos está vendiendo a nosotras las mujeres? Que para eso es el podcast. ¿Cómo nos está Sí. impactando esta información y esa información primordial cuando estás a punto de tener un encuentro sexual con consentimiento, ¿verdad? Bueno, ya hablamos anteriormente de las presiones sociales y familiares y demás temas, pero aquí mismo podemos ver cómo la pornografía, esa distorsión, como mencioné, de cómo se mira idealmente la mujer, Sí, en qué Eso pose es se coloca, paja. exacto. sí, cómo se puede Eso, estirar, cómo eso no puede, es puede cierto. aguantar tales actos, etcétera, o cómo también suena la mujer también, cómo hace esos Sí. sonidos, todo eso es Es filme, ¿verdad? Es producción. film, es producción, Es exacto, es una videografía. película. Entonces hay un director atrás de esto, hay un productor ¿Te atrás de imaginas? esto, hay toda esta producción atrás que Hay uno camarógrafos. no cae en Fil- cuenta, ¿verdad? Pero uno como ¿Sabes? consumidor solo escucha, solo ve, solo escucha y solo ve. ¿Sabes lo que Ujú. sí me recuerdo que me dijo una amiga y me dice, oíme, nada que ver como en las películas o nada que ver con lo que yo he visto. La primera vez, Sí, la La primera primera vez. vez, sí. Sí, por lo mismo, los sonidos, las Sí. posiciones y todo eso. Y yo quedé bueno, o claro. sea, bienvenida. ¿Va? Claro, y si me animo a contar una historia aquí, cuando dijiste, ¿verdad? ¿Cuándo fue que nos dimos cuenta de esto de la pornografía, de la educación sexual? Y les voy a contar sobre mi colegio. Yo, la verdad, la charla que recibí, porque la famosa charla, ¿verdad? Que te dan los padres o tu familia, etcétera, inexistente en mi familia. A mí jamás me educaron alrededor de cualquiera de estos temas. Y mi educación proviene enteramente de mis amistades, de los círculos del colegio y de todo lo que vi en los medios de comunicación. Y además de esto, volviendo a la historia, en mi colegio llegaron, creo que era un grupo que fomentaba la educación sexual y llegó y nos quería dar una charla. Muy bonitos, empezaron por el respeto, ¿verdad? El respeto a ambos géneros, en especialmente la mujer, siempre dirigido ahí. Y ellos quisieron entrar con condones, quisieron entrar también con formas para darnos un Bananas. tutorial de cómo colocarlo uno. Sí, no sé si eran bananas, pero algo con colocarlo, digamos que eran bananas. Y a nosotros nos dijeron, después de darnos toda la charla, ¿verdad? Que hablaron de enfermedades de transmisión sexual, de consentimiento un poco, hablaron de bastantes cosas, pero uno de los recuerdos es que nos dijeron a todos, nosotros queríamos darles pues un poquito más de información sobre cómo usar productos de protección sexual, ¿verdad? Pero en ese momento nos dijeron los directores de la escuela que no podíamos ingresarlos. Entonces censuraron toda esa Imagínate. parte. Y es a lo que voy, ¿verdad? Eso. Toda la información que recibimos muy probablemente se debe a que somos muy curiosos o miramos de Sí. repente algo que está en la televisión y que nos enseña cómo hacerlo, las películas que causan mucho humor al respecto, no es tanto información sino desinformación. Entonces, yo creo que la educación sexual es vital, la educación sexual y reproductiva es vital para evitar embarazos no deseados, es vital para que la mujer entienda de su cuerpo, para que el hombre también entienda de su cuerpo. Y de esta Y manera, pues, viceversa. sí, claro, claro, y que se comuniquen también abiertamente, se comuniquen La abiertamente comunicación es vital. y así pues salgamos de ese tema tabú y nos abramos más a qué es lo que te gusta, qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que es tu expectativa, cuál es tu expectativa. Como que reclamar eso, ¿no, Ani? Sí, que la mujer pues debe reclamar su placer, debe reclamar sus Ujú. derechos, sus decisiones a cómo Sobre su se quiere cuerpo. sentir sobre su cuerpo Sí. exactamente. No Sí, tener porque vivimos pena. No tener sin no pena. tener pena.
Y fíjate que hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que sacudir la presión de no hablarlo, Ujú. porque eso no precisa de etiquetas que nos da automáticamente la sociedad, ¿verdad? Tus amistades, tus familiares, es como impactante Uf, la que alguien hable etiqueta. con sí, que alguien te hable con mucha propiedad acerca de tu cuerpo. Entonces, esto es una invitación a esa exploración sana, a ese autodescubrimiento saludable que uno como mujer tiene que hacer. Cuestionar esas cositas en tus encuentros, cuestionar el enfoque del placer. O sea, solo para tirarte un dato, o sea, en 2009 encontraron la anatomía o ya estaba establecida la anatomía completa del clítoris. En 2009, o sea, no estás hablando de los 1800, estás hablando de menos de 20 años. Entonces, ¿qué te quiere dar a entender esta información? Que hay camino por avanzar. Pero esto parte de la comunicación, lo que decía Sara, lo que decía Ani, comunicarse de manera efectiva, responsable, saber qué te gusta, saber qué probar, qué no probar. Y que no podemos censurar la pornografía, eso es un hecho, pero sí podemos encontrar otros espacios, otros modelos que nos pueden ayudar a nosotras a esa exploración y hacerlo acompañada, o sea, no tiene que esto de una manera hacerlo sola. Hay mucha información que te podemos brindar, que te podemos apoyar, inclusive como podcast, es nuestra intención traer un profesional en este tema y profundizar, ¿por qué no? Si esto Claro. abarca, N cantidad Así de, es. de, Esto de solo es un tópicos, poquito, ¿verdad? un poquito. Eso es un poquito, pero sí te invitamos a que cuestiones cómo está el tema de tu placer, o si eres hombre, cuestionar cómo tú estás dando el placer a tu pareja y que sea divertido, no hay que perder el enfoque, ¿verdad? Que la mujer tiene que reclamar, es un poder, hay que reclamar nuestro placer, nuestra sexualidad, ser sexys, amar nuestras estrías, amar o sea, hasta nos da penita. Y eso es un hecho, ¿no? O sea, a veces inclusive decimos apaguemos la luz. Entonces, tenemos que pelear contra esos impostores y sentirnos cómodos en nuestra piel. Eso es lo más importante. Y siempre de una Sí. manera muy informada, de una manera muy consensuada, de una manera muy segura. Este es el Sí. llamado que hacemos colectivamente las tres y vamos a seguir hablando de estos temas. Ya se nos quitó el tiempo, ya lo siento. Como siempre, como Lastimosamente siempre. nos quedamos cortitas, pero queremos seguir profundizando en este tema y recordarles que no queremos callar más, queremos romper estas barreras y lo estamos haciendo. Así que nada, gracias por llegar hasta acá de nuestro episodio. Siempre invitarles que le den amor a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos escriben, queremos saber de ustedes, queremos saber si quieren tocar temas más profundos de la sexualidad y con mucho gusto nos volvemos a sentar estas tres mujeres y si capaz con una invitada o un invitado para darle más cabeza a estos temas que nos incomodan. Solo quiero cerrar preguntándole a Sara y Ani cómo se sienten al cerrar este capítulo, si nos sentimos un poquito más en paz, un poquito más relajadas tocando este tema. Sara, si quieres, te cedo el Sí, micrófono. definitivamente más relajada porque mencionaste una palabra clave que es saludable, ¿no? Tener relaciones saludables, ver la sexualidad de un punto saludable. Ujú. Y si lo vemos con ese enfoque, pues ya todo ese tabú de hablar de estas cosas, de educar sobre estos temas, ya se minimiza, ya se ve con otros ojos. Ujú. Y creo que ese es el objetivo, ¿verdad? Verlo con los ojos con lo que son, porque es parte de un proceso biológico de los cuerpos y una necesidad biológica que tienen los seres humanos. Natural, Ujú. natural. Ani, ¿quieres agregar algo? Ay, yo honestamente les voy a decir que todavía sigo tensa. Yo todavía sigo Ah, tensa aquí es con que este estuvo Ahí vas a bueno, tema. recibir estuvo bueno. mensajes. ¿Por qué dijiste eso, Dani? Sí, no, totalmente, pero yo creo que Es necesario. es necesario abrirnos, hablar sobre nuestras experiencias un poco, tener mucho respeto con las experiencias de los demás también, eso es Sí, clave, como dijo Stephanie, sí. quiero enfatizar aquí, esas etiquetas que le colocamos a las mujeres que hablan de forma muy explícita o que nos dicen pues que reclaman su placer con su pareja también y decirles, ok, está bien, o sea, entender
que cada una tiene una forma de comunicarse también, respetar, y si yo tengo varias parejas sexuales, perfecto, si es mi consentimiento, perfecto, y si no lo tengo, Perfecto. está bien también, está bien, no vayamos con esas etiquetas, ¿verdad? Esos nombres famosos que uno se le dice, ¿verdad? Y Y no siempre tienen juzgar. que ser, siempre No tienen que juzgar. ser direccionados usualmente a la mujer, lastimosamente. Sí. Entonces tratemos de evitar eso, tratemos de evitar esas etiquetas y hablemoslo. Hablemoslo con consentimiento, hablemoslo con comunicación responsable y con muchísimo respeto, vuelvo. Bueno, ya las escucharon. Ahora pues comparte este contenido si alguien lo necesita y nos puedes encontrar en nuestros handles como No Callamos Mujeres y en Twitter como No Callamos Mujer. Así que denos amor, denos apapacho y recuerden que siempre son bebesotas, ¿verdad? Así que cuídense y nos vemos en el siguiente episodio. Bye Bye, bye. besos. Chaucito.